Ya vamos a empezar con el A1.2, em, que pues es para las personas que tienen un poquito más ya, tal vez una cierta base en el idioma del alemán, pero pues todavía vamos a ver también cosas bastante simples. Mi nombre es Emiliano. Yo actualmente vivo en México, en la Ciudad de México, em, pero viví 7 años en Alemania. Estudié ahí mi licenciatura y mi maestría y em, sí, viví en 3 ciudades diferentes. En Münster, estuve luego en Hamburgo y en Hannover, como que me estuve más en el norte de Alemania y sí, o sea, ahí conocí a Ernesto, también ahí en la pandemia, como un poquito también por necesidad, como empecé a dar clases de alemán en línea en la escuela de Ernesto. Y sí, lo he hecho, pues, o sea, bastantes veces, sobre todo los cursos un poco de base, ¿no? Que son el A1, el A2, hasta el B1. Y, pues sí, yo estudié antropología, no soy, no soy como maestro de alemán, por ejemplo, o sea, yo no estudié para ser maestro. Sin embargo, como en estos niveles más básicos sí me siento cómodo prácticamente enseñando la lengua porque también es mi idioma materno. O sea, mi mamá es alemana, entonces lo he tenido prácticamente, o sea, siempre he estado en contacto con el idioma desde chiquito, lo que también me facilitó el estudiar allá. Y, y sí, entonces también, sí, pues tengo un poco de experiencia con lo de los cursos en línea y pues de como de pedagogía y así, pues también trabajé en Alemania em, para algunas ONGs y para un sindicato también, como en el área de educación. Entonces, o sea, sí tengo un poco de experiencia en el sentido de, pues sí, como estar enfrente de una clase y como, ¿no? Hacer el esfuerzo de transmitir un conocimiento. Y, y sí, pues sí, también fui aprendiendo ahí un poco por la práctica, pues distintas metodologías, que obviamente pues es un poco diferente como el tema de educación popular a lo de enseñar una lengua, pero pues sí, aquí estamos. Entonces, ya que es nuestra primera clase, bueno, quisiera tal vez pedirle si es posible, si tienen la posibilidad, para como vernos un poquito más y tenernos como más en cuenta, si es posible prender, si lo permite también el internet, etcétera, como tener la cámara prendida. Si no, pues no hay ningún problema. Y justo también en el momento en el que no estemos tal vez hablando, apagar el micrófono para no interrumpir a los demás. Sí, los despediría tal vez brevemente a cada uno de ustedes, o a cada una de ustedes, presentarse brevemente en uno o 2 minutos, simplemente pues, decir su nombre y tal vez cuál es su motivación de querer aprender el alemán. Y le daría yo ahorita la palabra a Alicia para que se presente y luego Alicia, cuando termine de presentarse, le daría la palabra a una persona más. Okay, hallo. Ich heiße Sidoti, Alicia Sidoti Hartmann. Hartmann von meiner Mutter, Sidoti von meinem Vater. Ich wohne in Argentinien. Ich bin Erzieherin, aber heute ich bin in Renterin. In, und ich möchte, mein Großvater kommt aus Schweiz, sprechen Deutsch. So, ich möchte verstehen und sprechen Deutsch. No, no sé qué más. No, está bien. Muchas gracias. Vielen Dank. No sé si le quieres dar la palabra a alguien más. Arminia, Arminia. Arminia ist meine Cousine.
Hallo, ich bin Navarro Hartmann, Herminia Navarro Hartmann. Ich wohne in Argentinien, in La Plata, Provinz Buenos Aires, Argentinien. Ich bin Professor von Literatur und ähm, ich, ich habe drei, drei Sohn und sieben Eltern. Ähm, mein Sohn wohnt in Berlin und meine vier Eltern äh, wohnen in Berlin. Mein Grandvater von Mutter äh, ist aus Switzerland, äh, aus Zürich und sprechen Deutsche ist mein Interesse. Ja, Vielen Dank. Em, ya, vielen Dank. ¿Le quieres pasar la palabra a alguien más? bien. A Olivia Singer. Ok, gracias. Ja, mijn naam is Olivia Singer. Wohne ich in Berlin. Ich komme aus Kolumbien und ich habe Deutsch gelernt, aber meine Grammatik ist nicht so Wohin gut. kommst du? Ich verstehe nicht. Wie bitte? Wohin verstehe, komm aus. Wohin? Wohin Woher ich kommst komme? du? Colombian, ¿no? Colombia. Oh, Kolumbien. Kolumbien. Und Entschuldigung, hören Sie nicht gut oder verstehen nicht? Ich höre dich gut. Also no, ich kann nicht. dich gut hören. Ich höre nicht gut. Ah, ja. Was soll ich machen? Mm, also yo diría que pues, o sea, du kannst weiter, du kannst weiter dich vorstellen. Okay. Und mein Interesse ist meine Grammatik super besser und ich möchte die C1 erreichen, weil ich bin gerade in Rente und ich möchte auch vielleicht die Gelegenheit haben, andere Leute mit deutscher Sprache zu motivieren. Ok, ok. Vielen Dank, Olivia. Em, ¿Le quieres pasar la palabra a alguien más? Ich sehe nicht die Name, aber eine Sekunde. Äh, äh, Daira, Daira, Ja, hallo. ja, por favor. Ja, ein Bit. Ja, aber ich will ins Bus. Ich habe nicht gesprochen, aber ich will ins Bus im Moment. In 3 Minuten aufstehen. Ok. Ja. Entonces vamos a continuar tal vez con Mirta, porque Daira ahorita todavía está en el bus. Okay. Voy a probar a hablar en alemán. Sí, por Ich favor. bin Mirta Lang. Ich wohne in Argentina. Mein family wohnen in Switzerland.
Y, y bueno, y por eso quiero aprender a hablar. Okay. Alles gut, vielen Dank. Em, ¿Quieres tú darle la palabra a alguien o Stephanie, Stephanie Rodríguez. no sé si Stephanie nos escuchas, si podrías como presentarte brevemente? Ah, mein Name ist Rodríguez Stephanie. Ähm, Ich komme aus Kolumbien. Ich wohne in Niendorf, Alemania, Deutschland. Äh, Die lange Zeit, Entschuldigung, ein Jahr Zeit in Deutschland. Ähm, äh, Ich bin verheiratet. Mm, y ich lerne jetzt Deutsch. Ay, no sé más. No, está muy bien. Sehr gut. Pues si quieres, pues pásale la palabra a alguien más. Yo ya estoy disponible. Eh, ah, Daira. Daira now. Que se Ja, presente hallo. Daira. Ja, hallo. Mein Name ist Daira Enao. Ich komme aus Kolumbien. Ich bin nach Deutschland gekommen, 3 Jahre. Und interessiert Deutsch gelernt, aber ich arbeite in Deutschland in eine große Klinikum Mm. und aber meine deutsche Sprache ist ein bisschen nicht so gut. Ja, Ok, vielen Dank. ja, bitteschön. Em, entonces, tal vez ahorita que le damos la oportunidad que se presente Rodrigo. Hallo, ich heiße Rodrigo López. Ich komme aus Paraguay. Ich bin in Asunción geboren. Ich bin 28 Jahre alt. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten und dort leben möchte. Vielen Dank. Danke. Hallo, guten Tag. Ich heiße Nayane, ich komme aus Brasilien und wohne in Asunción, Paraguay. Y ich lerne Deutsch para vivir y trabajar en Alemania. Ok, vielen Dank. Okay. Em, ¿Quién falta? Astrid. Astrid, ¿no? Si quieres, Astrid, ¿te puedes presentar? Okay, my name is Astrid Arenas. Ich bin Kolumbianerin. Zurzeit ich wohne in Nürnberg, Deutschland. Ich muss Deutsch lernen, weil Ausbildung mit Altenpflegerin machen. Ja. Ok, vielen Dank. Y creo que ya solo falta Estela. Guten Tag, mein Name ist Stella Zweifel.
y no tengo ningún texto para compartirles en alemán. Voy a aprender juntos con ustedes en esta nueva etapa de formación. El año pasado hicimos con un grupo el A1 y bueno, me sumo a ver qué más podemos aprender. Y no es más que para tener conocimiento, no lo voy a utilizar lo inmediato, me gustaría viajar y sí manejarme con el idioma. Gracias, desde Argentina, La Plata. Ok, muchas gracias, Estela. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar prácticamente hoy con las lecciones del libro de Mention, el A1.2, que prácticamente ya es un poquito, o sea, vamos avanzando un poco con, les voy a compartir un segundo. ¿Se logra ver? Perfecto. Entonces, tenemos el libro Mention, que es el A1.2. Em, Recordamos que, o sea, este libro generalmente, o sea, está estructurado em, de, o sea, en las cuatro categorías con las cuales pues, se hace el examen de alemán para sacar los certificados de A1, A2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos Lesen, Sprechen, Hören y Schreiben, que son las cuatro categorías del idioma que vamos a ir prácticamente viendo a través del libro. Ähm, Genau, es ist ein Buch von Deutsch als Fremdsprache. Es ist ein Kursbuch. Also hier werden wir so Grammatiksachen sehen, neue Vokabeln, ähm, etc. etc. Und wir haben auch ein Arbeitsbuch, was in der WhatsApp-Gruppe geschickt wurde. Und im Arbeitsbuch sind mehr Aufgaben. Ähm, Aufgaben, um die Grammatikthemen zu üben, die wir in der Lektionen sehen werden. Ähm, genau, hier haben wir den Inhalt dieser Modul 5, Modul 6, Modul 7 und Modul 8. Wir fangen bei der Nummer 13 an. Warum? Weil im Buch A1.1 sind die Lektionen von 1 bis 12. Und das ist die Fortsetzung, la continuación, das ist die Fortsetzung und deswegen fangen wir bei der Lektion 13 an. 1 bis 12 waren im ersten Buch, im A1.1 und jetzt ist A1.2. Em, genau, wir siempre en el libro vamos a ver la parte de gramática, siempre nos la va a marcar como con estos recuadros de gramática, comunicación, o sea, cómo decimos o cómo nos comunicamos de tal manera. Y en los cuadritos azules siempre nos va a dar como información especial. Mm, sí. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Cuando tengamos alguna pregunta, levantamos como la mano o preguntamos directamente. Sí, gracias, Astrid. Sí, creo que sería lo mejor, si se puede, Zoom nos da la opción como de levantar la mano, entonces yo ya prácticamente les daría la palabra para que, sí, para que no nos entrecortemos, para que no nos cortemos la palabra, sería lo mejor levantar la mano cuando hay alguna pregunta, alguna duda. Em, y sí, generalmente yo voy a intentar de incluir a todos también dentro de los ejercicios. Y vemos, o sea, si yo también como para ir practicando como la pronunciación o lo que sea, etcétera, también les voy a pedir que vayan como leyendo tal vez un par de los ejercicios, etcétera,
sí, para como ir probando el hablar entre nosotros. Y sí, como les comentaba, les decía que em, pues este libro está prácticamente diseñado, ¿no? Para hacer este examen, los exámenes que luego te validan, ¿no? El nivel de alemán que tú tienes. Entonces, y justo los exámenes también están divididos en el Hören, Sprechen, Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Eso también es lo que vamos a practicar durante el libro. Es decir, que también vamos a escuchar audios, o sea, vamos a tener comprensión auditiva, comprensión lectora y pues sí, también vamos a practicar escribir y hablar. Em, sí. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Si no, para continuar ya con la lección número 13. Bueno, de pronto con las tareas del otro libro, al final nos dan como las instrucciones o para resolver como las tareas del otro libro. O sea, sí, prácticamente como son 2 horas hoy, ¿no? O sea, son 2 horas hoy el lunes y hay una semana siempre para hacer las tareas. em, Sí, vamos a intentar de dejar un par de tareas para que sean trabajadas durante toda la semana y sí, prácticamente vamos ya el martes o algo así, les vamos a escribir ya sea yo o el profe Ernesto cuáles son los ejercicios que se tienen que completar durante la semana. Ok. Bueno. em, Entonces wir fangen an mit der Lektion Nummer 13. Wir suchen das Hotel Maritim. Wir suchen das Hotel Maritim. Nosotros buscamos el Hotel Maritim. Wir machen die Aufgabe 1. Dice im Auto. Em, Rodrigo, ¿podrías leer tal vez la instrucción del 1A? Y si puedes, tal vez decirnos qué tenemos que hacer. Äh, im Auto sehen Sie das Foto, hören Sie kreuzen Sie an, was ist richtig. O sea, vemos la foto, escuchamos y marcamos cuál es lo correcto, ¿verdad? Die beiden suchen etwas. Die Ujú, Frau sagt, der Stadtplan stimmt. Die Frau macht den Navigator an. correcto. Entonces tenemos estas tres prácticamente oraciones, ¿no? Uno, die beiden suchen etwas. Die beiden, como los dos. Los dos están buscando algo. Dos, la segunda oración, die Frau sagt, der Stadtplan stimmt. La mujer dice, el mapa de la ciudad es correcto. Y la tercera oración dice, Die Frau macht den Navigator an. La mujer prende el sistema de navegación. Entonces vamos a escuchar y tenemos que marcar cuál de estas tres afirmaciones es correcta. Y yo les voy a reproducir el audio. Lektion 13. Wir suchen das Hotel Maritim. Aufgabe 1. Nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. 600 Meter? Ach, das ist da unten, vor der Brücke. Jetzt schon nach rechts? Meinst du? Nein. Nein, das ist falsch. Was? Warum denn? Nach 400 Metern bitte rechts abbiegen. Hier auf meinem Plan steht das ganz anders. Ganz anders? Ja, wie denn? Was steht denn da? Nach 200 Metern bitte rechts abbiegen. Nein,
Das kann einfach nicht sein. Hier geht es noch 1 oder 2 Kilometer geradeaus weiter. Ja, was jetzt? Jetzt bitte rechts abbiegen. Nein, nein, nicht abbiegen. Fahr geradeaus weiter. Und wenn dein Plan falsch ist? Bitte wenden Sie. Hörst du? Bitte wenden Sie. Was machen wir dann? Bitte wenden Sie. Schluss. Bitte wenden. Mein Plan ist nicht falsch. Hm, Bueno, eso fue el primer audio. Em, ¿Qué creemos de la primera afirmación? ¿Qué creen ustedes? Drei. Die Navigator. Die Frau macht den Navigator an. ¿Pero qué Yo no crees, entendí Herminia? Que nada, esa la es... verdad que yo no alcancé a entender nada, pero bueno, sigamos. Voy a seguir intentando. Eh, Profesor, no sé si lo repite. Sí, ¿Sería bueno o...? igual lo vamos a volver a escuchar una segunda vez para el ejercicio B. Entonces, si quieren, lo volvemos a poner y intentamos de hacer como los dos, o sea, los dos, ¿no? O sea, el primero es marcar que es correcto y el segundo es prácticamente, dice, tenemos que volver a escuchar. Wer sagt das? Die Frau, o sea, ¿quién dice qué, no? Die Frau lo marcamos con la F, el navegador con la N, ora keiner, o Ninguno. ninguno de los dos sería con la K. Entonces tenemos 5 oraciones, ¿no? Por ejemplo, la primera ya nos da la respuesta. Dice, nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. O sea, después de 600 metros, doblar a la derecha. Esto el libro nos da el resultado, nos dice que es, o sea, que eso lo dijo el navegador, ¿verdad? Lo vamos a escuchar una vez más. Para aquellos que tal vez no, que el audio no se escucha muy bien, porque o sea, yo estoy reproduciendo un audio a través de mi computadora, o sea, puede ser que no se escuche muy bien. El profe Ernesto mandó la lista de los audios. Entonces, si ustedes están conectados en su computadora y tienen su celular a la mano, pueden también ustedes reproducir desde su celular el audio para escucharlo con una mejor calidad. Eh, los audios están en el grupo de WhatsApp y estamos prácticamente ahí. El primero es el de la lección 13, el ejercicio 1, así está 13,1 y ese es el audio. Yo igual lo voy a reproducir y sí, o sea, si tienen la posibilidad, también les recomiendo reproducirlo a través de su celular, teniendo el micrófono apagado para que no lo escuchemos todos 2 veces. Bueno, lo voy a volver a poner. Seid nach 600 Metern. Lektion 13. Wir suchen das Hotel Maritim. Aufgabe 1. Nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. 600 Meter? Ach, das ist da unten vor der Brücke. Jetzt schon nach rechts? Meinst du? Nein. Nein, das ist falsch. Was? Warum denn? Nach 400 Metern bitte rechts abbiegen. Hier auf meinem Plan steht das ganz anders. Ganz anders? Ja, wie denn? Was steht denn da? Nach 200 Metern bitte rechts abbiegen.
Nein, das kann einfach nicht sein. Hier geht es noch 1 oder 2 Kilometer geradeaus weiter. Ja, was jetzt? Jetzt bitte rechts abbiegen. Nein, nein, nicht abbiegen. Fahr geradeaus weiter. Und wenn dein Plan falsch ist? Bitte wenden Sie. Hörst du? Bitte wenden Sie. Was machen wir dann? Bitte wenden Sie. Schluss. Bitte wenden. Mein Plan ist nicht falsch. Hm. Bueno, entonces tenemos la situación, están estas dos personas en el carro y se escucha también siempre la voz del navegador, ¿no? Que está diciendo lo de los metros y le está dando prácticamente las direcciones. Entonces, del primer ejercicio, o sea, pues también puede haber más de una correcta, ¿no? O sea, ¿cuáles de estas afirmaciones, una, dos y tres, cuáles son, cuáles son correctas? ¿Y ambos buscan algo? Me parece que sí. Die beiden suchen etwas. Sí, esa sería correcta. Una. Em, Astrid, ¿sí? Genau, das ist, die beiden suchen etwas. Muy bien. Richtig. Ajá, esa definitivamente es correcta, ¿no? Los dos están en busca de, pues, de este hotel. Luego la dos, die Frau sagt, der Stadtplan stimmt. Das ist falsch. Ujú. O sea, ella dice, Keine Stadtplan, keine Stadtplan. sí, es que eso es como que o sea, en el audio se supone que, o sea, que está el navegador prendido, pero que ella tiene un como mapa en frente suyo, ¿no? Entonces, em, como que ella, de cierta manera, como no le cree al navegador, piensa que su mapa sí está correcto. Entonces, yo diría que la 2 también es correcto. Ah, Eh, o sea, pero es como que es un poco difícil porque no está tan explícitamente dicho, ¿no? Y como es un audio, pues igual siento que también, no sé, o sea, no creo que también esté como muy bien elaborado el audio como para poder darse cuenta de eso. Pero bueno, y la tercera, ¿qué significa la 3? Die Frau macht den Navigator an. Dice la y mujer, no es porque el navegador ya viene trabajando desde el principio, o sea, no es novedoso que lo encienda. justo, entonces esa podemos asumir, ¿no? Por el contexto que es incorrecta. Die Frau macht den Navigator an, o sea, eso no es correcto, ¿no? En ningún momento, o sea, ¿Podés traducir? Discúlpame, soy Estela, tal vez yo esté muy atrasada en relación al resto, pero si vos pudieras decir la respuesta en español para interpretar lo que estás diciendo en alemán, por ahí ayudaría. Yo no lo entiendo, no alcanzo. Conozco palabras sueltas, pero en la conjugación esa, die Frau macht den Navigator an. sí. Anmachen o no sé qué, debe ser el verbo, no sé qué significa en definitiva, con lo cual no puedo interpretar la pregunta, la respuesta de lo que está preguntando. Ok, sí, anmachen justo es prender. Anmachen es un verbo, en este caso, que separable. Tenemos la preposición an y tenemos machen. Anmachen quiere decir prender. Y luego tenemos ausmachen. Ausmachen es apagar. Ok, Entonces, en este caso, Estela quiere decir die Frau macht den Navigator an. La señora prende el navegador, ¿no? Si, por ejemplo, si ok. diría, ajá, Bien, gracias. no, ¿de qué? Em, bueno, y luego en la B, pues tenemos, o sea, lo primero que dice, que es el navegador, dice nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. O sea, después de 600 metros, por favor, doblar a la derecha. Derecha. Abbiegen es doblar y nach rechts es
entweder nach rechts, a la derecha, o nach links, a la izquierda. Ok. Luego, bueno, pues no sé, o sea, creo que tal vez, creo que es más fructífero tal vez explicar el vocabulario en este momento, a tal vez ahorita ver quién dijo qué en este en la parte del 2b. Em, el segundo que dice, fahr geradeaus weiter. Geradeaus quiere decir, o sea, como todo derecho. O sea, geradeaus es como Circular de recto. derecho. Fahr como maneja, fahr geradeaus weiter. Y weiter es como, o sea, como continúa derecho prácticamente. Luego la Bien, 3, bitte links abbiegen. Por favor, doble o gire a la izquierda. Tenemos la 4 que dice, bitte wenden Sie. Wenden es darse una vuelta en U. O sea, darse la vuelta en U, completamente cambiar la dirección. bien, Es un verbo también. Ich wende, du wendest, er wendet, wir wenden, ihr wendet, sie wenden. Y fahr zurück fahr zurück es como regrésate, ¿no? Ajá, regresa. bien. Entonces tenemos, ajá, eso sería prácticamente un poco como el vocabulario dentro de esto, ¿no? De como de prácticamente de dar direcciones o escuchar direcciones, ¿no? Luego aquí una parte importante también, tenemos las preposiciones. Tenemos la preposición auf, que sería encima, ¿no? Tenemos la preposición an, que es como al lado de, o sea, o está pegado a. Luego, o sea, an es cuando hay un contacto. O sea, si decimos como der rote Zylinder ist an dem blauen Würfel. O sea, está como, realmente hay un contacto. Porque luego neben es como al lado. Vor es adelante de y hinter atrás de. Tenemos zwischen, que es en medio de. Tenemos über, que es encima. Tenemos unter, que es debajo. Y tenemos in, que es dentro. Todas estas son preposiciones que sí, nos van a prácticamente ayudar generalmente pues a dar direcciones también, por ejemplo, ¿no? A describir dónde se encuentra qué, para la descripción de objetos y para la descripción de cómo llegar a algún lugar, pues nos va a ayudar esto, ¿no? Em, Tenemos, aparte, pues estas formas geométricas, der Würfel, que es el cubo, die Pyramide, que es la pirámide, und der Stab, ¿no? Entonces el ejercicio 2 prácticamente tenemos que ver, ¿no? De la A a la I y tenemos que describir. En este caso, eh, por ejemplo, en la A, ¿no? Aquí dice der Stab, que es el rojo. Der Stab ist an dem Würfel. Luego en la B sería der Stab ist über der Pyramide. ¿Alguien sabe cómo, o sea, en este caso, ¿no? O sea, qué caso o qué casus o welchen Fall
wir in diesem, also in dieser Aufgabe benutzen müssen? O sea, ¿qué caso tenemos que utilizar en este ejercicio? Dativ. Ajá. Danke, Claro, Olivia. an lleva dativ. Muy bien. Utilizamos el dativo y nos podemos dar cuenta, ¿no? Que los artículos, por ejemplo, de el cubo, der Würfel es an dem Würfel. Ya está declinado el artículo masculino der a- al dativo, que es el dem. El artículo femenino die Pyramide, se convierte en der Pyramide. Y bueno, y el artículo das, el neutro, se convierte en dativo, se convierte en den. Entonces, o sea, creo que esto para practicarlo, ¿no? O sea, para practicar el ejercicio 2, o sea, creo que no hace mucho sentido hacerlo ahorita en conjunto, sino realmente creo que o sea, ya vimos, ¿no? Las preposiciones, cuáles son. Y este ejercicio pues prácticamente lo podemos, para seguir avanzando, pues complementar en casa, ¿no? Por ejemplo, en la C, en este caso, pues yo diría que como no se ve, ¿no? ¿Dónde está el, la cosa roja? Suponemos que está debajo de la pirámide, ¿no? Unter. Entonces Unter der, pondríamos unter, unter der Pyramide. unter der Pirámide. Y así con las siguientes, ¿no? Pues con las preposiciones que acabamos de ver y acabamos de aprender. Pues simplemente solo practicarlo. Em, Eh, luego, per- Perdón, yo pensaba que el C, eh, yo pensé que está afuera de de la pirámide, porque en el está debajo. sí, creo que eso es una cosa depende de la perspectiva, ¿no? De cómo uno lo mire. O sea, obviamente podríamos decir que, ajá, que La si miramos pirámide desde arriba, la pirámide mirada desde arriba, sí, es la justo. C. Justo, creo que la perspectiva en este caso, es como una perspectiva de pájaro, ¿no? Es como si estuviéramos viendo los objetos desde arriba. Entonces, en la E, si estamos viendo el cuadro desde arriba, la cosa roja está enfrente del cuadro, del cubo. O sea, es una perspectiva, no es como si lo estuviéramos viendo como de frente, sino como si lo estuviéramos viendo desde arriba. O sea, así hay que pensar el ejercicio, ¿me explico? Ya, ok. Ok. Astrid. Bueno, tengo dos preguntas. En la F se usa den, Würfel porque es plural. Zwischen den Würfeln. Sí, justo. Ok, ok. Y bueno, cuando son este tipo de preposiciones como de debajo o arriba, siempre será dativo, ¿cierto? Em, sí, Porque entonces funcionan los dos para acusativo y dativo, entonces, ok. o sea, de hecho, o Vale. sea, o sea, también hay que verlo un poco en el contexto de la situación, pero en este Ujú. caso, como cuando vas a describir algo, sí. Ok, Y gracias. no se utiliza, digamos, para saber si es dativo o no, la pregunta vos, ¿dónde? Y ahí Em, Wo o verificás wohin. si es Ujú. vos o bojín es dónde, es dativ, digo. Bueno, Sí, eso creo que, o sea, es como esa pregunta también, ajá, esa pregunta, Estela, también es importante cuando queremos saber si tenemos que utilizar acusativo o dativo. em, em, Cuando prácticamente estamos hablando de algo que se encuentra en movimiento. O sea, por ah, ejemplo, o sea, ahí es un poquito en otro contexto, no sé si me explico. Es en el contexto sí,
bueno, wohin gehst du, como a dónde vas a ir, ¿no? Ich gehe, por ejemplo, Ujú. ins Kino. Voy a ir al cine, ins Kino, in das Kino. O sea, es como esa pregunta del voy, el wohin, tienes toda la razón, también se utiliza para saber si el objeto directo o el objeto indirecto de la oración está siendo afectado por el caso del dativo o del acusativo, pero dentro de un contexto de si yo me muevo a un lugar o si ya me encuentro dentro de un lugar. No sé si me explico. Aquí estamos Sí, describiendo. Este es el contexto bien, de yo quiero describir dónde un objeto si se encuentra detrás, enfrente, debajo, al lado de otro objeto, ¿no? Entonces acá tenemos el contexto de la descripción. bien, gracias. De nada, ¿no? ¿De qué? Em, Luego vamos a continuar un poco con con vocabulario que va en el contexto de la ciudad, de las ciudades. em, Tenemos estas 10 palabras. Recordamos, no sé, pues, pero todos se recuerdan de esto o lo tienen claro, cuando hay un puntito rojo enfrente de la palabra, es femenino, el artículo die. Si tenemos un puntito azul, es el artículo masculino dea, y si tenemos un puntito verde es el artículo neutro das. Entonces tenemos el primero, dice die Stadtmitte o das Zentrum, ¿no? Entonces creo que se entiende, se entiende. Stadtmitte, pues Mitte es la mitad y die Stadt es la ciudad. Entonces, die Stadtmitte es la mitad de la ciudad o el centro de la ciudad, pero también se puede decir das Zentrum. Y luego también normalmente en Alemania tenemos eh, la diferenciación de die Altstadt. Uy, die Altstadt, lo puse en el chat, o die Innenstadt. Porque normalmente, bueno, bastantes de las ciudades tienen como un casco histórico, como un casco antiguo que viene desde la Edad Media, etcétera. A eso se le llama die Altstadt. Y die Innenstadt también es como el centro, pero normalmente die Innenstadt es pues un poquito más donde está como, pues como el comercio, los centros comerciales, etcétera, y es más moderno. Entonces también hay esa diferenciación entre die Altstadt y die Innenstadt. Luego tenemos der Bahnhof, que es la estación central, o bueno, la estación de trenes, perdón, y der Hauptbahnhof es la estación central de trenes, ¿no? Der Hauptbahnhof. Es la estación, bueno, der Hauptbahnhof en Berlín, der Hauptbahnhof en München, son las estaciones centrales del tren, porque Bahnhöfe, o sea, estaciones de tren, pues hay más dentro de la ciudad, ¿no? Luego tenemos der Dom, que es el domo, die Bank, el banco, das Restaurant, el restaurante, die Post, es el edificio de correos, die Polizei, es pues la policía o la estación de policía. Die Ampel es el semáforo. Die Brücke es el puente. Y Das Café se refiere al lugar donde uno va a tomar café, ¿no? Como a la cafetería. Y Der Kaffee, o sea, el café que se toma, se escribe diferente. Se escribe Der Kaffee. Entonces, y también la pronunciación es un poco diferente. Diferente es como, o sea, uno dice como ein Kaffee, ¿viste? Y es como das Café. Bueno, es ligera la pronunciación, pero obviamente uno lo puede entender por el contexto, ¿no?
Em, pues luego acá tenemos como pequeño repaso, o sea, el verbo helfen, que es ayudar. Ich helfe, du hilfst, sie hilft. Este verbo, hay algunos, o sea, es un verbo regular en teoría, o sea, o diría yo como es un verbo que tiene una forma especial del presente. Em, ¿Por qué? Porque en la segunda y tercera persona del singular, la E se convierte en I. Como vemos en el ejemplo, es Ich helfe, aber du hilfst. Und sie hilft. Aber wir helfen. Por ejemplo, o sea, hay una lista de verbos que no hay ninguna razón o una explicación por qué es así, pero se le llaman starke Verben, no sé por qué, pero se le llaman verbos fuertes, starke Verben, que estos verbos cambia la vocal, en este caso de la E a la I. Por ejemplo, el verbo essen, comer. Ich esse, aber du isst. Lo mismo, solo en la segunda y tercera persona del singular tenemos este cambio de la E a la I. Lo mismo con el verbo, por ejemplo, geben, que es dar. Ich gebe, aber du gibst. Pero, o sea, en la forma del presente, o sea, la terminación de estos verbos igual es regular, ¿no? O sea, ich helfe termina en E. Du hilfst termina en ST. Er sie hilft termina en T. Wir helfen termina en EN, ¿no? Solo lo que cambia es en la segunda y tercera persona del singular, du hilfst y sie hilft. Tenemos este cambio de la E a la I. Luego hay otros verbos que, por ejemplo, hay otro cambio que es, por ejemplo, de la A a la E, que es la A con diéresis. Otra vez, no hay una regla, o sea, no hay una explicación lógica de por qué es así, simplemente es así. Yo les voy al finalizar la clase, les voy a pasar un libro de gramática enfocado en verbos, donde ahí, si ustedes checan el primer capítulo, ahí bueno, no lo explica, pero te dice qué verbos justo tienen esta regla en el presente. ¿Alguna duda? Sí, O sea, como, los Starkenverben, ¿son solamente estos que cambian la E por I y el otro ejemplo que diste, o todos los irregulares se llaman Starkenverben? No, de hecho, estos no son irregulares. Estos son verbos regulares, pero son una forma especial en el presente. Claro, en español son irregulares, porque no conservan la raíz. Sí, pero dentro del alemán no entran en la categoría de irregulares verbos. Ah, Porque bueno, ok. irregular sería, por ejemplo, el verbo cero estar, ¿no? Que es, o sea, que rompe completamente con el esquema de las terminaciones del ich helfe, du hilfst, porque es ich esse, du isst, ¿no? O sea, Y sí, la estructura del verbo en el presente es la misma, pero sí, en español diríamos yo diría que en alemán sería como semi-irregular, porque cambia la vocal, pero la estructura del verbo en el presente se mantiene. No sé si me claro. explico. Entonces, Sí, sí, sí. en alemán entra dentro de la categoría de verbos regulares, pero son formas especiales del presente. Y hay otras. En el libro hay creo que, si no estoy mal, 5 besondere Präsensformen, donde ahí está. Donde ahí dice prácticamente cuál es el cambio, no solo a veces de la vocal, a veces también cambia la, la, la terminación, pero se le agrega una vocal o se le quita una S, o sea, son cosas mínimas. La estructura
realmente de los verbos en presente se mantiene bastante regular. Por eso se le llama, o sea, verbos regulares, pero con formas especiales. Besondere Präsensformen. Yo les voy a mandar el Ah, libro y les voy a mandar la de página acuerdo. para que ustedes con calma lo puedan checar en su casa. ¿Sí, Olivia? Gracias. O sea, desde que escucho el alemán siempre es como que las cosas son así y hay que aprendérselas de memoria primero. Sí, Más o lastimosamente. menos eso. En algunas cosas, sí, en algunas cosas sí es así, que, que no hay realmente una explicación, sino simplemente así es porque pues, así se lo inventaron, ¿no? Em, Ya, y con eso es que mucha gente no puede ir y por eso rechazan el idioma, ¿no? Porque dicen no hay explicación, hay que tragar entero y entonces esa es la primera disposición que hay que tener y sí, luego ir mirando a ver en el camino cómo se le van aclarando a uno las dudas, ¿no? sí, realmente pues sí, hay cosas como yo generalmente también digo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, la gente pues, alemana o, pues, o que vivió, que creció en Alemania, etcétera, con el idioma, pues sabe estas cosas, pues de forma intuitiva, ¿no? O sea, porque así lo escucharon y así lo reproducen y así lo dicen. Pero también, pues yo tenía amigos que si les pedía una explicación, pues o no la sabían o no me la podían dar o simplemente no existía una explicación a eso, ¿no? Y sí, son cosas que luego uno tiene que pues aceptar. Por ejemplo, con esto de los verbos es realmente es saberlo, ¿no? Por ejemplo, con el verbo essen, geben, nehmen, y son verbos muy, o sea, muy utilizados, ¿no? O sea, que sí se utilizan mucho. Sehen, ver, ¿no? O sea, ich sehe, aber du siehst. Hay un cambio, ¿no? De a ie. Y eso sí, es justamente, hay que ver cuáles son los verbos y pues acordarse, ¿no? Que en la segunda y tercera persona eh, del singular, pues hay un cambio. Luego al finalizar la clase, bueno, igual si tenemos un poco de tiempo, que creo que lo dudo, porque hoy pues también ocupamos un poco de tiempo para presentarnos, pero yo definitivamente les voy a pasar el libro y la página para que lo puedan revisar durante la semana un poco con calma. Claro, yo quería decir en defensa del alemán que en el español también hay un montón de reglas que no tienen una explicación, porque Sí, del verbo poder es yo pude y nosotros podemos, también cambian, todas las lenguas tienen sus reglas y se fueron dando a partir de la historia, como una evolución, pero no tienen una explicación lógica para esos cambios. Eso no lo hace a una más difícil que otra, que no se pueden explicar, yo creo. sí, tienes toda la razón. Creo que todos los idiomas tienen sus, pues sí, reglas o sus excepciones, ¿no? O cosas que tal vez no tienen, pues no tienen tal vez una lógica tan marcada. Eh, pero sí, o sea, obviamente creo que también para nosotros como pues hispanohablantes, ¿no? O sea, sí, obviamente la raíz o no, la historia que tal vez Herminia decía del alemán, pues sí difiere un poco de las lenguas latinas. Entonces tal vez se nos hace un poco más difícil a veces, ¿no? Que por ejemplo, no sé, aprender italiano o portugués. Pero bueno. Claro, porque somos parecidos, pero imagínate a un alemán aprendiendo español también. Pobre, cuando le tocan los verbos en español, eh, Sí, lo que sí realmente creo que sí es un poco más. Bueno, que cuesta un poco más, ¿no? También ir agarrándole es pues lo de los tres artículos, o sea que no solo tenés dos, o como en el inglés que solo tenés uno, sino tenés tres y que tenés los casos también, que tenés que declinar, etcétera. Digo, o sea, esto para las personas que su interés es como, pues, aprender el idioma para poder, como, no sé, tener una conversación básica, para poder irse de viaje, etcétera. Digo, esto no se rompan la cabeza, ¿no? Como por tener todo, porque también siempre para poder declinar de manera correcta una palabra,
tenés que, em, tenés que saberte el artículo, ¿no? Si no, no lo puedes hacer. Yo también me pasa que todavía hay algunas palabras que no sé, o sea, que no sé muy bien si es de ahora das, ¿no? Algunas pues ya me las sé por la práctica, etcétera, pero hay otras que uno tal vez no son tan recurrentes donde uno no se las sabe tanto, ¿no? Em, sí, pero bueno, vamos a continuar em, con la lección. em, que es la lección, ahora, perdón, con el ejercicio 5 que es, si vamos a escuchar eh, la continuación del audio que escuchamos en 3 y tenemos, o sea, vamos a escuchar y marcar prácticamente, o sea, por ejemplo, tenemos la uno que dice, Das ist in der oder die Stadtmitte, ¿no? Entonces vamos a escuchar y marcar lo que es correcto. O la 2 dice, Ach, das Maritim ist in das o im Zentrum. Luego tenemos la 3 que dice, ja, zwischen, ¿no? En medio der, zwischen dem Bahnhof und dem Dom oder zwischen der Bahnhof und dem Dom. ¿Ok? Entonces lo voy a poner y van a intentar demandar. O sea, hay que escuchar prácticamente eso, hay que escuchar y marcar lo correcto. Aufgabe 5. Kennen Sie das Hotel Maritim? Das Maritim. Ach, da sind Sie hier aber ganz falsch. Das ist ja in der Stadtmitte. Ach, das Maritim ist im Zentrum? Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Und wie kommen wir dahin? Also, jetzt wenden Sie zuerst mal. Und dann fahren Sie 1 Kilometer zurück. Einfach zurück? Immer geradeaus? Ja, genau. Immer geradeaus. Dann kommen Sie unter einer Brücke durch. Und dann warten Sie mal. Unter einer Brücke? Ja, ja, die Brücke. Die haben wir gerade schon mal gesehen. Ah ja. Und gleich hinter der Brücke ist eine Ampel. An der Ampel fahren Sie nach links. Nach links. Mhm. Dann sehen Sie eine Bank und ein Restaurant. Und jetzt? Achtung! Vor dem Restaurant fahren Sie nach rechts. Vor dem Restaurant nach rechts. Richtig. Dann sind Sie in der Altenburger Straße. Da sind viele kleine Cafés. An den Cafés fahren Sie vorbei. Und dann sehen Sie ihn schon, den Dom. Und das Hotel Maritim? Das ist auch dort in der Nähe. Gleich neben dem Dom. Super, sehr nett. Vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss. Hast du gehört? Bueno, realmente, o sea, también los audios lo que pues, nos intentan también un poco de ayudar es como ir también escuchando un poco más el idioma, ¿no? Pues acá realmente, como son la mayoría de cosas son indicaciones, ¿no? Y tenemos las preposiciones, eh, las que ya habíamos visto y habíamos prácticamente ya definido que se utiliza el dativo, ¿no? Entonces aquí ya sean artículos definidos o artículos indefinidos, siempre tenemos que utilizar el dativo, ¿no? Entonces sería en la uno, por ejemplo, Das ist in der Stadtmitte, porque es die Stadtmitte, ¿no? Que lo teníamos acá, tiene die Stadtmitte es femenino,
Y en el dativo, el die se convierte en der. El das se convierte, bueno, aquí también al final de la lección siempre tenemos como el repaso al final. El das se convierte en dem y o sea, si es artículo definido, y el indefinido se convierte en einem. Entonces, en todas estas, como la señora les estaba dando la dirección de cómo regresar al hotel, o sea, como todos son direcciones y todas tenemos estas preposiciones, en todas prácticamente tendremos que marcar el artículo que esté declinado con el dativo, ¿cierto? Luego, otro detalle importante es, por ejemplo, cuando, como en el español también tenemos, ¿no? Como cuando decimos de él, lo podemos hacer, lo podemos convertir en del. En el alemán también hay un par de estas palabras que, por ejemplo, el in dem se convierte en in dem Café, ¿no? Como en el café, o sea, dentro del café, adentro de in dem Café, y an dem Café se convierte am. O sea, que está prácticamente ajá, pegado al café, ¿no? Emiliano, en la 4 que dice comen, dan comen. Sí. Eso no es con movimiento. ¿Es dativo o acusativo ahí? Dann kommen sie unter einer Brücke durch. Ähm, Dann kommen sie unter einer Brücke durch. Yo diría, bueno, como yo lo pensaría, es de que la, o sea, die Brücke, la, el puente es como, según yo, el objeto indirecto de, de la oración. Entonces, yo creo que sería dativo. Ajá. Dann kommen sie unter einer Brücke durch. Durch es como si fuera como atravesar. En este sentido sería como va a atravesar debajo del puente, ¿no? Sí. Y porque tenemos la preposición unta. Acá tenemos, mira, o sea, también aquí en la parte de la gramática, en la parte de abajito dice auch so bei, o sea, también con las preposiciones auf, an, neben, hinter, zwischen, über, unter y in nos va a demandar el dativo. O sea, estas preposiciones nos demandan el uso del dativo. Em, donde... Sí, bueno, en la parte, bueno, esta es la última, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Ah, ok, perdón, pensé que alguien estaba hablando. Em, entonces, en la parte de la gramática de esta lección podemos resumir que, o sea, tenemos justo también lo que nos decía, lo que nos decía la compañera Estela con la palabra, con la pregunta wo, ¿no? Tenemos la locale prepositionen mit Dativ que responden a la pregunta wo, de dónde se encuentra tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde se encuentra tal cosa? Pues, o sea, obviamente para describir algo o dar la descripción de algo, pues también tenemos como
el, em, o sea, describimos prácticamente en este caso como con las formas, ¿no? Dónde se encuentra qué cosa. Y cuando veamos prácticamente el uso de estas preposiciones como auf, an, vor, hinter, zwischen, über, unter, in, nos pide utilizar el dativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos in dem café, entonces in dem se convierte im y an dem se convierte am. Acá tenemos cómo se declinan los artículos definidos y cómo se declinan los artículos indefinidos, ¿no? El ein, por ejemplo, se vuelve einem. El ein del neutro también se convierte en einem Café. Y el eine se convierte einer Post. Y justo también tenemos el plural. Die Banken, que serían los bancos, o die Häuser, que serían las casas. Entonces tenemos neben, por ejemplo, neben den Banken, neben den Häusern. Pues artículo indefinido de este caso, pues no hay. Em, Pues esto fue como la parte de la gramática de la lección y la parte como pues más de comunicación, pues tenemos em, pues lo de las descripciones, ¿no? Como geradeaus, dann nach rechts o biegen Sie rechts, links, ab, que tenemos el verbo abbiegen, que también es un verbo separable, abbiegen. Links, rechts, wenden, el verbo wenden, que es pues darse la vuelta en U, o zurückfahren, em, etcétera.